Buenas tardes, me llamo Melanie Montserrat y vamos a hablar sobre el tema de derechos reales. El derecho real es un poder jurídico que una persona, ya sea física o jurídica, ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa o bien. Esto se refiere a tener el derecho sobre, como dice, sobre una cosa, por ejemplo, como una casa, libreta, celular, una computadora. Y vamos a hablar ahora sobre la principal característica, voy a mencionar 3 principales características clave. La primera es que este derecho es oponible ante terceros, es decir, como yo soy la dueña y es mío, nadie más me lo puede quitar. Pero va a ser muy difícil que alguien me lo pueda quitar porque es mío y nadie puede luchar por lo mío porque es mío y tengo el derecho, ¿verdad? El segundo es el derecho de preferencia, que este otorga una primacía o prelación sobre la cosa frente a otros derechos más de garantía. Es decir, como yo es mío y yo tengo la garantía sobre esa cosa, obviamente si se quiere hacer algo con el objeto, pues aquí tienen que recurrir a mí. ¿Por qué? Pues, generalmente, ¿por qué? Porque soy la dueña de la libreta o ya sea cualquier cosa, ¿verdad? El tercero es, como se menciona, el poder directo. El titular no necesita de nadie para ejercer su derecho, porque es tuyo, y así es poder directo sobre la cosa. Y estos se clasifican en 2 tipos. El primero, que son derechos reales de protección definitiva. Esto se usa más como para propiedad o dominio, que es el derecho real por excelencia, por ejemplo una casa. Es así. Este derecho es real máximo y completo. Atribuye a su titular las facultades de usar, gozar y disponer de la cosa. Por ejemplo, de la casa, pues se puede utilizar, se pueden obtener frutos y rendimientos, se puede vender, donar, grabar o destruir, dependiendo. Pero tienes ese poder como dueño de hacer eso lo que tú quieras. El segundo tipo son derechos reales sobre cosa ajena. Aquí en resumen es, por ejemplo, como una hipoteca. La casa del banco hasta que no terminas de pagar. Y entonces estás usando un derecho que no es tuyo todavía, pero lo estás usando. O las personas que rentan y creo que se puede llamar como usufructo, que usan ese bienes que no son de ellos y pues es propiedad o cosa ajena. También aquí entra la servidumbre, por ejemplo, de paso, que la calle no tiene un solo dueño, no es de nosotros. Entonces estamos usando ese derecho ajeno a nuestro beneficio. Y así. Ok. Y esto lo vamos a relacionar rápidamente con los derechos personales. El derecho personal es cuando una persona tiene derechos y obligaciones sobre otra cosa o una cosa, que es diferente, porque el derecho personal esto va más como, por ejemplo, un arrendatario a un arrendador. El arrendador es el que le va, vamos a poner así, una persona que renta su casa. El derecho real es la persona que renta la casa o que le va a rentar la casa a alguien más. Y el derecho personal, como tiene ciertos derechos y obligaciones
el firmar y el comprometerse a cuidar la casa, a quedarse el tiempo que esté estimado y eso. Es como una prestación, así, de acreedor y creedor. Y pues se exige una conducta de hacer o no hacer. Es muy parecido al derecho sobre cosa ajena, pero y esto es más como lo que tú tienes que hacer por una cosa. Son parecidos, vamos a ponerlo así nada más, ¿ok? Bueno, una de esas diferencias es que pues sí, la obligación se transfiere con las cosas a sus sucesivos poseedores. Es una de las varias, porque el tener el derecho real, la cosa, el poder, lo que ambos tenemos puede ser transferible porque es de nosotros y nosotros decidimos a quién dárselo. Y por ende y por derecho pues, se tiene que pasar a otras personas, ¿verdad? Y en el derecho personal, el deudor transfiere su deuda por una cesión de deudas. Si alguien, ahorita vamos a mencionar un ejemplo, pero si alguien tiene una deuda con alguien más y fallece, los hijos tienen que pagar esa deuda, así digamos, o sea, porque no es tu objeto, no es tú no tienes derecho sobre esa cosa como para cobrársela a alguien más, aceptarla como tuya. Si tienes una obligación y no lo hiciste, pasa, como lo mencionamos en los derechos reales sobre cosa ajena. Ok, voy a mencionar un ejemplo práctico sobre derechos reales, ¿verdad? Bueno, Don Luis, un hombre viudo, es dueño de un terreno. En ese terreno, su hija Sofía construyó una casa con su propio dinero para vivir en ella con su familia. Don Luis le ha prometido a Sofía que algún día ese terreno y la casa serán de ella. Don Luis además tiene una deuda de 100,000 pesos con un amigo, el señor Pedro, a quien le pidió un préstamo para cubrir gastos médicos. Don Luis le firmó a Pedro un documento en el que se comprometía a pagarle en un año. La deuda que tiene con don Pedro es un derecho personal. Y don Luis, con el terreno que se lo prometió a su hija, ese es derecho real. ¿Por qué? Porque es de él. Sigamos. Lamentablemente, don Luis fallece antes de poder formalizar la propiedad de la casa, a nombre de Sofía, y sin haberle pagado la deuda a Pedro. Bien, bienes pues es el terreno y se queda con la deuda. El derecho real aquí es la casa y el terreno, ¿verdad? Como ya lo mencioné. Y pues los derechos de crédito, obligaciones, que es el personal, era la deuda que tiene con don Pedro y pues la promesa a Sofía, que es obligación moral o natural, que esto no existe actualmente, pero pues se convierte en un derecho personal. No es un derecho, pero podría ser si en dado caso existe una donación formal. No siempre la promesa crea un derecho personal exigible, al menos que existan pruebas. Como dije, este derecho no, o sea, la promesa no es una obligación. Las obligaciones morales no existen, pero pues es un derecho personal, ¿verdad? No sé si se entendió aquí. No crea derecho una promesa, pero pues se convierte en derecho personal
comprometerte y a estar comprometido con algo. Bueno, por mi parte sería todo y gracias.